y amén. A ver, damos la bienvenida a todos quienes nos están viendo entonces por el canal de YouTube y esperamos que esta palabra, esta reflexión que voy a compartir en esta mañana pueda ser de edificación. Te invito a que te quedes hasta el final, no lo veas solo a medias, sino que puedas quedarte hasta el final porque es un todo, ¿no? A veces nos gustan las introducciones, a veces no vemos la mitad, otra vez es el final, pero la única manera de poder darle valor y entender el mensaje completo es verlo completamente, no es verlo todo. Así que yo os animo a que tengáis la paciencia también y podáis escuchar todo lo que el Señor tiene que decirnos en esta hora. En esta mañana quiero invitaros a abrir vuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 30. Y en ese capítulo vamos a estar leyendo algunos versículos, varios versículos, y quiero transmitir en esta mañana, ¿no? una palabra de esperanza. El título es David se fortaleció en Jehová su Dios. Y todos nosotros de alguna forma u otra creo que necesitamos ser fortalecidos en el Señor, ¿no? En el poder de su fuerza, dice el salmista. No nos queda otra que buscar en los momentos difíciles, ¿no? Fortaleza. Y qué mejor fortaleza, ¿no? que la palabra y que la presencia del Señor. Y durante un tiempo ya llevamos hablando, ¿no? De lo importante de poder usar este tiempo, ¿no? Como un espacio de reflexión, como un espacio de retiro, hacer con el Señor nuestra habitación y poder ser alimentados y poner nuestra mirada en Él. Y esto también, la reflexión de esta mañana apunta un poco hacia eso. Voy a leer del capítulo 30 de Primera de Samuel, del versículo 1 al 5, por allí vamos a comenzar. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos y a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoa, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y es muy fuerte esta lectura. David estaba en una misión, ¿no? Estaba con los filisteos, había ido a pelear allí, a congraciarse con ellos, les había ido mal, y cuando ellos vuelven a su casa, se encuentran con este panorama. Se encuentran con que el lugar donde ellos estaban había sido desolado, había pasado una banda armada de los amalecitas, y se habían llevado cautivo a todas las personas que allí estaban, y además de eso les habían quitado todos los bienes, y para la guinda del pastel también habían quemado el pueblo. Habían despojado todo. Esto había sido, como diría yo, un despojo a traición. No lo esperaban, no lo vieron venir. Y de un momento a otro, cuando ellos vuelven tal vez esperanzados de encontrarse con la familia, el panorama que ven es asolador. Ven el humo, seguramente, de las tiendas, ven lo que había quedado de haber sido despojados de un robo allí, ¿no? Ven simplemente que no queda nada, la familia, los seres queridos se habían ido. Habían sido despojados absolutamente de todo. De un momento a otro, sin previo aviso, ¿no? De un momento a otro, a traición, digo yo, por la espalda, ¿no? No lo vieron venir, allí se encontraron con un panorama tan desolador. Fueron despojados de todo, les robaron lo que más amaban, es decir, las mujeres, ¿no? Sus mujeres, sus familias se las habían llevado, habían desaparecido. También lo que más necesitaban, sus animales, sus bienes, ¿no? Lo que tal vez con mucho esfuerzo habían logrado construir de la noche a la mañana, no tenían nada. Y eso lo podemos resumir en que quedaron en la ruina. La ciudad estaba totalmente quemada, no había esperanza allí de vida, lo único que habían eran despojos y todo había desaparecido. Dice que la reacción de ellos, dice que fue de llorar. Lloraron, dice el versículo 4.
David alza la voz junto a la gente, junto a todo este ejército de hombres valientes que habían venido de pelear, que habían venido de guerrear y que ahora se encuentran allí desfallecidos, se encuentran desolados y comienzan a llorar. Y el escritor aquí lo recalca porque dice no simplemente que lloraron, sino que alzaron la voz y lloraron hasta que ya no tuvieron, hasta que le faltaron fuerzas, hasta que ya no quedó fuerza en ellos. Es decir, el dolor profundo, ¿no? Que sentían en sus corazones por el despojo que habían vivido, por la situación que habían vivido, o estaban viviendo, perdón, era tan fuerte que lo único que hacían era llorar y llorar. Los hombres más valientes, en este caso, estaban llorando. Los hombres con mayor carácter, con mayor fiereza, estaban llorando. Esos valientes que David estaba allí, estaban llorando, ¿no? Los valientes que acompañaban a David. Tal vez era un llanto también, era un llanto de impotencia. Así, no estuvimos aquí, no pudimos hacer nada, y ahora ¿qué vamos a hacer? Lo hemos perdido todo. Tal vez el llanto propio del bloqueo mental cuando uno pasa por este tipo de situaciones no complejas, estas crisis, estas situaciones de despojo cuando nos quitan todo y lo perdemos todo de la noche a la mañana, esa impotencia, ¿no? Que simplemente nos lleva a llorar. O tal vez lágrimas, ¿no? Ese sentido de injusticia. ¿Por qué a nosotros, no? Y esa es una de las preguntas que a veces cuando vivimos ciertas situaciones, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? Y era un poco tal vez lo que David y la gente que estaba a su alrededor se preguntaba, ¿por qué a nosotros? Si nosotros amamos a Dios, si nosotros somos temerosos de Dios, si nosotros andábamos trabajando, andábamos sirviendo, estábamos haciendo esto o aquello, ¿por qué a nosotros? ¿No? Un llanto seguramente por ese sentido de injusticia. ¿Por qué me pasa esto si yo estaba haciendo las cosas bien o estaba haciendo lo que debía hacer, había hecho lo correcto? ¿Por qué? ¿Por qué? Un llanto simplemente, un llanto desconsolador, un llanto que dice que hasta que le faltaron la fuerza, tal vez un llanto de temor, ¿no? El temor típico, ¿no? Que ocurre cuando se pasa por estas situaciones. Yo no sé, debe ser terrible que se te pierda un hijo, ¿no? Y lo digo de la pérdida de cuando se te extravía y no sabe dónde está. Recuerdo cuando nuestra hija pequeña se nos perdió por unos minutos en una playa llena de gente y miramos para todos lados y no le veíamos, ese sentido de pérdida, ¿no? Que está allí pero no está y te angustia y te duele. Entonces tal vez era un llanto de temor, y mi familia no la voy a volver a ver, a mis hijos no los voy a volver a crecer, lo que más amaba lo he perdido. Un llanto de temor por lo que pasaría en este caso a su familia y lo que habían construido. Los sueños tal vez se habían hecho pedazos, se habían derrumbado, había que volver a comenzar de cero, se había cerrado todo. Bueno, un montón, sea cual sea las causas, que podemos nombrar muchas y tal vez sentirnos identificados con muchas de ellas, ¿no? El llanto era profundo, era un llanto de dolor, era un llanto angustioso, era un llanto de que algo pasaba, porque habían perdido, porque se sentían despojados, ¿no? Habían sido despojados, se sentían traicionados, estaban sintiendo el robo, ¿no? El robo en su interior. Y para más de esto es como alguien diría, como para más INRI diríamos, ¿no? Dicen algunos. En el versículo 6 dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció, dice en Jehová. Es decir, para más, todavía el pueblo quería apedrear a David. El pueblo hablaba de apedrearlo. David, cuando se entera de esto, se angustia, dice esto, ¿no? Dice la palabra, David se angustió. La palabra angustiar allí se puede traducir también por se preocupó, ¿no? Seriamente preocupado, dicen algunas traducciones, ¿no? Se alarmó, encendieron las alarmas de lo que estaba ocurriendo cuando él ve al pueblo, que el pueblo había perdido la valentía, que el pueblo no solamente estaba llorando por dolor, sino que también había perdido la esperanza y las ganas de seguir adelante, y que la mirada la estaban poniendo en él, ¿no? En este caso, y con ganas de matarlo, ¿no? El pueblo, dice la palabra, estaba en amargura del alma. Y eso es interesante que lo deja aquí claro el escritor, ¿no? El llanto del pueblo con el llanto de David parecen dos cosas paralelas, pero también diferentes. David lloraba, por un lado, por el dolor que estaba sintiendo, pero en cierto sentido estaba llorando en la presencia de Dios. Pero el pueblo lloraba por una amargura, por una descomposición en su corazón, que se estaba apoderando
apoderando de cada uno de ellos. La amargura había tomado lugar en medio de estas circunstancias. Cuando ocurren estas cosas, siempre va a haber dolor muchas veces. Pero ¿hasta qué punto el dolor se puede transformar en una amargura? Y eso es peligrosísimo, ¿no? Yo puedo entender que la gente esté triste. Podemos entender que podamos sentir preocupación. Puedo entender que de pronto sintamos que las cosas son injustas, ¿no? Podemos entender ciertos sentimientos que están allí. Pero cuando llegamos al punto de la amargura, perdóname, pero eso es peligrosísimo. Dice que el pueblo se amargó en su alma. Y cuando tú te amargas en el alma, ya el dolor deja de ser simplemente el dolor común y corriente, sino que comienza a cambiar incluso la realidad, las motivaciones, el sentido a nuestro alrededor. El pueblo estaba amargado del alma, todos lloraban por el dolor, pero había este grupo que estaba amargado del alma, había nublado allá sus pensamientos. Y ese es el problema, que la amargura lo que trae es nubla los pensamientos, enceguece a las personas. Por mucho que uno quiera conversar con alguien que tiene amargura en su corazón, el pensamiento deja de actuar, la mente deja de actuar con claridad, con sensatez, con cordura, y termina encerrándose en sí mismo y en su problemática y buscan culpables o buscan responsables a su alrededor. Y eso es lo que estaba viviendo este pueblo. Había pasado del dolor a la raíz de amargura. Y las circunstancias que están a nuestro alrededor o las injusticias que podemos vivir en la vida siempre nos van a causar dolor, natural es eso. Pero lo peligroso es cuando se transforman en raíces de amargura, porque eso frustra nuestro crecimiento, eso detiene nuestro crecimiento, eso altera la concepción que nosotros tenemos de la realidad, nuestra visión de lo que nos está rodeando, se ve alterada completamente. Este pueblo tenía sus pensamientos nublados a causa de la amargura. La amargura, lo peor de todo, es que inhibe el poder de la fe. De alguna manera se levanta frente a la fe nuestra y la termina coaccionando, la termina también apagando, la termina apagando completamente, aplastando. No la deja actuar, impide que nuestra fe actúe, ¿no? Y se sobreponga a los sentimientos que nosotros estamos viviendo. Por eso es que algo que siempre recomendamos, siempre aconsejamos a la gente, ¿no? A quienes pastoreamos y gente que a veces se acerca, decimos, hermano, apégate al Señor, busca al Señor, no te desconectes del Señor en medio de las crisis, en medio de las situaciones, en medio de los sentimientos, no te desconectes, no culpes, no dejes que una raíz de amargura te estorbe, como dice el libro de Hebreos, ¿no? No dejes que la raíz de amargura te nuble el sentimiento, porque cuando ya le damos lugar a esas raíces de amargura, y comenzamos no solamente con un sentimiento, sino con un resentimiento. Cuando ya no solamente entendemos que estamos viviendo un problema de injusticia, sino que buscamos la venganza, ¿no? Cuando no solamente estamos sintiendo un dolor, sino que buscamos culpables y responsables de ese dolor, es porque ya le hemos comenzado a dar lugar a la amargura y estamos cambiando el foco, ¿no? Estamos cambiando, sacando nuestra mirada de donde la debemos tener. El pueblo estaba pasando por esta crisis, ¿no? Sus pensamientos estaban nublados. La fe de ellos y la esperanza, imagínense que eran guerreros, hombres de lucha, no estaban pensando en ir, luchar y recuperar lo que habían perdido, ¿no? Estaban más preocupados en buscar culpables y todo ello, y no iban a solucionar nada. La amargura, ¿no? Dar rienda suelta a la carnalidad. Y eso es normal. Cuando uno habla con gente con raíces de amargura, la carnalidad está allí a flor de piel. Hablan de una manera tan rápida, en este caso, matemos a David, hay que ir a por él es el culpable. No sé si os recordáis, ¿no? El pueblo de Israel cuando iba por el desierto y se rebelaban contra Moisés, apedreémoslo, vámonos de vuelta, por tu culpa, Moisés, estamos aquí en el desierto pasando hambre, ¿no? Y no estamos disfrutando de la abundancia que teníamos en Egipto, ¿no? Y hablamos y juzgamos, ¿no? Como la carne nos lleva a juzgar, la carne nos lleva a actuar de una manera precipitada, de una manera sin razonar, sin valorar lo que tenemos. La carne nos lleva a tomar decisiones guiadas por los sentimientos y no por la cordura, por la sabiduría, ¿no? Pensamos, actuamos, hablamos carnalmente. La amargura lo único que logra y lo único que hace es llevarnos a dar pasos, como está haciendo este pueblo, ¿no? Que en medio de su amargura
lo que ellos buscan, lo único que quieren es apedrear a David. Ellos pensaban que apedreando a David sus vidas iban a mejorar, que apedreando a David a lo mejor algo iban a recuperar. Ellos pensaban que todo se solucionaba apedreando a David de alguna forma u otra, cuando eso realmente no era así. El pueblo quería matar a su líder, quería matar a aquel que les había dado victoria, ese mismo que a aquel que les había llevado a donde ellos ahora estaban en una situación de privilegio mucho mejor que como estaban antes. Ahora ellos querían matarlo, querían asesinarlo. Es decir, su mente ya había perdido el oremus, ¿no? Había perdido la realidad, el enfoque, la sensatez, ya se había nublado, se había perdido, simplemente porque en medio de la crisis, en medio del caos, ellos habían perdido, ¿no? O habían permitido que una raíz de amargura brotara y estorbara su fe, estorbara su esperanza, estorbara la toma de decisiones, ¿cierto? Y les llevara a buscar una solución, la cual no era. Su líder se había vuelto en su enemigo, el que les había ayudado ahora su enemigo, el causante del desastre, en otras palabras. Si no nos hubieses llevado, si no hubiésemos hecho esto, tal vez hubiéramos tenido nuestra familia, tendríamos nuestro esto y aquello, y ahora lo que buscaban era apedrearle. Qué triste. Y eso ocurre muchas veces. La gente que admiramos, la gente que respetamos, a la gente que a veces queremos de la noche a la mañana, una raíz de amargura, nos nubla la vista, nos nubla la mente y dejamos de valorarla y verle, ¿no? Como lo que realmente son. Yo no sé si cuáles eran las verdaderas causas de la preocupación de David. Aquí el autor como que da a entender de que la causa era porque le querían apedrear. Pero yo no sé si... Eso lo dejo allí, eso lo dejo allí. Pero yo pienso, ¿no? Y digo, ¿realmente David estaba preocupado porque lo iban a matar? ¿O porque lo querían apedrear? ¿Porque estaban los rumores? ¿O estaba más preocupado por la actitud del corazón, lleno de amargura que había en la gente? Yo no creo que David tuviese miedo a la muerte, permítame, perdónenme, pero me la juego en esto, hago una apuesta por eso. Yo no creo que David tuviese miedo a que lo mataran apedreado. Era un hombre valiente, era un hombre de guerra, era un hombre que sabía enfrentar las situaciones. Yo creo que más le preocupaba ver a un pueblo amargado, sin norte, que aunque lo apedrearan a él, ellos seguirían tan amargados y seguirían tan perdidos como lo estaban en aquel entonces. Habían perdido toda sabiduría y toda claridad. Yo no sé, pero a mí me da la impresión, permítanme, pero me da la impresión de que la mayor preocupación de David era ver cómo un pueblo era capaz de tirar por la borda todo lo que habían construido en un arrebato, en un encellecimiento, simplemente porque estaban viviendo esta situación, más que por su vida. Pero sea como sea, David estaba preocupado por esta situación. Y cualquiera de nosotros se preocupa y nos preocupamos cuando vemos que en medio de la situación, lejos de buscar donde tenemos que buscar, estamos buscando culpables, estamos señalando con el dedo, estamos permitiendo que raíces de amargura empiecen a encellecer nuestra fe, empiecen a apagar nuestra fe, empiecen a apagar nuestra esperanza, y estamos permitiendo que el sentimiento y el dolor por las pérdidas o esto tome más cabida y encuentre lugar mayor que el que debiera tener. Pero más David, y me gusta esto, cómo termina este versículo, más David, pero David, a diferencia del pueblo, a diferencia de otro, dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Otra versión dice, puso su confianza en el Señor su Dios. Pero David halló fortaleza en el Señor su Dios. Otras dicen, pero David encontró fuerza en el Señor su Dios. Pero cobró ánimo, dice, y puso su confianza en el Señor su Dios. Yo no sé qué es lo que le llama la atención de esto. Seguramente porque dice que se fortaleció en el Señor. Pero a mí me llama mucho más la atención porque dice su Dios. Tiene un sentido de apropiación. La verdadera fuerza, la verdadera fortaleza, el verdadero ánimo, la confianza, donde él carga sus pilas y se renueva en la fe, habiendo pasado por la misma situación en este caso que el pueblo. Él había perdido también su familia, había perdido todo, pero la diferencia está en que él se fortalece en el Señor, su Dios. Y como lo diría muy bien en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Él siempre tuvo una relación personal. No era el Dios del pueblo, era su Dios. No era el Dios de los padres, era su Dios. No era el pastor de todo, era mi pastor.
es mi proveedor, es mi ayudador. Y creo que lo que va a fortalecer nuestra vida, ¿no?, es cuando buscamos del Señor, pero lo buscamos como mi Dios, como mi Señor, como mi compañero, como mi esperanza, como mi fortaleza, como mi proveedor. Tú eres mi proveedor, tú eres mi fortaleza, ¿no? Y creo que en estos tiempos es cuando tenemos que acercarnos al Señor y mirar y decir: Señor, tú eres todo lo que tengo. Señor, tú eres mío, y yo te pertenezco a ti. David tuvo fortaleza, pero es porque buscó al Señor, no, buscó a su Señor. Y podemos buscar al Señor como quien busca a alguien en una religión cualquiera. Pero cuando buscamos a nuestro Dios, nos apropiamos de Él y entendemos que Él es nuestro y nosotros somos de Él, las cosas son diferentes. Está esa intimidad, está esa cercanía que lo hace ser diferente. Su Dios habla de un sentido de pertenencia. Este es mi Dios en quien confiaré, mi Dios quien me sostendrá, mi Dios que me cuida, mi Dios que es mi alto refugio, que es el que me sostiene, mi proveedor, el que me defiende, el que pelea la batalla por mí, el que es mi escudo, ¿no? Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. El versículo 8 dice: y David consultó a Jehová. Después que pasó todo esto y fue fortalecido en el Señor, se secó las lágrimas y miró hacia adelante. ¿Y dónde consultó? Al Señor. David, entendemos que los momentos de dificultad vienen a nuestra vida, pero no son para siempre. Yo no puedo tirar todo por la borda por una situación momentánea. No podemos tirarlo por la borda. Hay momentos de dificultad, hay momentos de enfermedad, hay momentos de escasez. Pero Dios no es un Dios de momento. Dios permanece para siempre. Dios siempre está allí. Y en cada momento de nuestra vida Él ya está presente. Y David entiende que tiene que consultarle a Él. Se fortaleció en Él, se secó las lágrimas y dijo: bueno, tú eres mi Dios. Y como tú eres mi Dios y en ti me fortalezco, ahora dime, ¿qué hago? Y me gusta eso. Porque en la presencia de Dios Él sabe que iba a tener claridad para sus pensamientos, iba a tener claridad para sus decisiones. Ahora tenía que tomar una decisión importante. A sus espaldas tenía el humo de un pueblo destruido. A sus espaldas llevaba también la carga de un pueblo amargado. En su mente y en su corazón hecho pedazos porque había perdido a su esposa, a su familia. Sentimientos contradictorios. Pero él lo que hace es ir donde el Señor con una hoja en blanco y decirle: ¿qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos? ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? ¿Qué hago, Señor? Y creo que esa es la actitud que debemos tener todos estos días. Acercarnos con una hoja en blanco y decirle: Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo hacemos? Yo no quiero que los sentimientos me nublen la mente. Yo no quiero que la amargura tome cabida. Yo quiero que tú me hables, que tu palabra sea el norte que dirija mi vida. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Hazlo, vete por ellos, vete a por ellos, alcánzalos. Versículo 16, que ya al 19 dice: los llevó pues, y aquí que estaban desparramados los amalecitas sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David, dice la palabra, desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó, y este versículo lo tengo subrayado, no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. Y eso me encanta, porque cuando Dios se transforma en nuestra fuente de desahogo, cuando Dios es mi Dios, ¿no? Y busco la confianza en medio de la crisis, busco renovar fuerzas en medio de Él, en su presencia, y dejo que Él nos renueve, que Él sea nuestro sustento.
lejos de encejecernos en la amargura, lejos de estar atrapados en un hoyo sin salida que se hace eterno. Cuando viene la palabra de Dios que nos fortalece, Dios siempre nos da un norte que nos lleva a la recuperación, un norte que nos lleva a la restauración, un norte que nos lleva a la restitución, ¿no? Porque Dios es el que restituye, el que nos hace recuperar, el que nos hace recobrar todo lo que el enemigo nos haya robado. Y en esta mañana simplemente te digo eso. No permitas que todo lo que nos está rodeando provoque que en tu corazón nazca una raíz de amargura, nazca el dolor, se levante esa muralla, ¿no?, de división entre tú y Dios. Por el contrario, haz como David, fortalécete en tu Dios. ¿Acaso Dios no es tu Dios? Este es el momento estos son los tiempos donde nosotros realmente demostramos si Él es mi Dios o es el Dios de los demás. Si es mi Dios o es el Dios de mis padres. Si es mi Dios o es el Dios de mi familia simplemente. O si es mi Dios o es el Dios de la religión en la cual yo creo. Y todo lo que Dios es para mí es en estos momentos difíciles de crisis. Es cuando se ve reflejado quién es Dios para cada uno de nosotros. La historia dice y termina diciendo que David recuperó todo. Dios es un Dios que trae y que quiere restituir toda nuestra vida. Pero tenemos que pasar por el proceso del dolor, del llanto, de ser fortalecidos en Él y luego preguntarle, ¿qué hacemos, Señor? ¿Qué quieres que haga? No con una actitud ya predispuesta y con una decisión ya tomada. No. Dejar que Él nos indique qué hacer. ¿Cuál es el resultado? Restituimos, recuperamos, Dios devuelve, Dios nos permite, ¿no?, retener con nosotros lo que es de Él. Termino con un salmo, simplemente lo voy a leer, no lo voy a meditar. 2 versículos de un salmo. Salmo 27, un salmo muy, muy bonito. 27:1. Mire lo que dice. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Versículo 13 y 14 del mismo salmo. Es como un sándwich. Empieza con un versículo bonito y termina con otro también inspirador, ¿no? Hubiera yo desmayado, dice, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Sí, espera en Jehová. Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. No tenemos por qué tener temor. Por el contrario, esperamos en Él, confiamos en Él. Yo hubiese desmayado y cualquiera de nosotros podría haber desmayado. David hubiese desmayado y nunca se hubiese levantado si no hubiese esperado, si no hubiese creído que Dios es la respuesta, que Dios es la salvación, que su Dios es un Dios de respuesta y de salvación en los momentos caóticos. Yo no sé qué situación estás viviendo tú, qué circunstancia estás pasando, pero una cosa tengo que decir, una cosa sí te aseguro, que Dios es tu Dios de salvación. Tu salvación es Dios, tu salvación es Cristo. Él dio su vida en la cruz del Calvario para que tú tengas esperanza y tengas la oportunidad de salir adelante en victoria. Independiente de la situación que tú estás viviendo, puedes salir en victoria. Que el Señor te bendiga.